Bueno, vamos a comenzar con nuestro shur de esta semana. Quiero comentarles que esta semana tuvimos realmente una semana muy bendecida, ¿sí? Ya que tuvimos Yom Jerusalén, ¿sí? Que es el día de Jerusalén, ¿verdad? Eso fue el 25, ¿ok? También tuvimos Rosh Hodesh Iván en esta semana. También tenemos esta parashá de Shabbat Bat Midbar. Y estamos próximos a nuestra festividad de Shavuot. ¿Cuántos saben que estamos próximos a nuestra festividad de Shavuot? ¿Sí? Esa festividad de la cosecha. Una festividad tan grande donde se lee el libro de Ruth, ¿verdad? Es el libro de Ruth donde nos habla que Ruth, una moabita, que se convirtió al Dios de Israel, pero nos han enseñado que el texto dice que cuando Noemí, la suegra de Ruth, le dice que se tenía que quedar y ella le dice, no, porque tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Pero en la traducción hebrea nos señala que Ruth le dice, tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios, porque ella ya se había convertido, porque no se podía casar con un judío sino convertirse antes. Recordemos que eh, la familia de Noemí pues vivió en Belén, ¿verdad? Y se tuvo que ir a otro lugar, pero nunca perdió sus costumbres. Y también nos enseñan que cuando vos la vio en los campos y que decía, ¿quién es esa mujer tan hermosa? No lo decía por su belleza, sino lo decía que quién era esa mujer tan recatada, tan pura, porque todas las demás mujeres israelitas cuando recogían el grano se agachaban sin doblar las rodillas y dejaban ver parte de sus piernas, pero Ruth no. Ruth era una mujer tan dedicada al Eterno que ella doblaba las rodillas y se inclinaba y levantaba el grano. Eso es por lo que vos hacía mención en ese pasaje. Pero Baruch Hashem, nuestra parashá es Bat Mizbar, ¿verdad? Y la encontramos en el libro de Números, a partir del capítulo 1 al capítulo 4, verso 20. La Haftará está en el libro de Oseas, verso 2 del 1 al 23. Y en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, la podemos encontrar en Romanos 22:33, en Lucas 24:50 y en Hechos 1:9 al 11. ¿Ok? Ahora, el significado de esta parashat Bamidbar es en el desierto. La palabra Bamidbar está compuesta por 5 letras hebreas, que es la Bet, ¿sí? Bamidbar, que es la Men, la Dalet, Bet y Resh. ¿Ok? Entonces, su valor gemátrico es de 248, pero tiene un valor reducido, que es 14,5, que es el mismo valor de las palabras Sahab, que es oro, Kabot, que es honor, Lev, que es corazón, Sedah, que es rectitud, y Kodesh, que es separado. ¿Ok? Entonces podemos interpretar eh, por medio de la gematría que nuestro estudio o el tema como se maneja en el desierto nos los dice así. Por lo que podemos interpretarlo, nuestro tema, como que en el desierto el Eterno observa a su pueblo con un corazón recto, con honor purificado, como el oro, y separado para él. ¿Ok? Entonces estamos viendo que el Eterno separó al pueblo de Israel para él, ¿va? Para que le sirviera. Entonces, comenzamos el cuarto libro de la Torah. Un cuarto libro con mucha sabiduría, mucha enseñanza a la luz de la Torah, donde nos narra todo lo relacionado con el caminar del pueblo hebreo en el desierto, después de que salió de Egipto. En este shur podemos ver el censo que ordena Hashem a Moshe para contar a todos los varones mayores de 20 años de edad, el nombramiento de los líderes de cada tribu, así como la legión de Elohim formada por los levitas, la organización de los campamentos israelitas en el este, en el sur, en el oeste, en el norte y en el sur. ¿Ok? El número total de los varones censados, la descendencia de Aarón también viene aquí, el censo de los levitas, los primogénitos israelitas,
que el redimir a los primogénitos israelitas, entre más temas a la luz de la Torah. Pero vayamos, Bamidbar en el desierto. Es su título, el estandarte de gloria. ¿Por qué estandarte de gloria? Lo vamos a ir viendo más adelante y hay una profundidad muy grande en esto, ¿verdad? Pero Baruch Hashem va a ser de bendición en este estudio para todos nosotros. En Eshur se nos ha enseñado que el pueblo de Israel llevaba 2 años en el desierto después de salir de Egipto. Y es cuando el Eterno le decide hablarle a Moshe y decirle, ¿sí? Pero ¿por qué después de 2 años? Se nos comenta que el Eterno se esperó hasta este tiempo para que el pueblo de Israel pudiera recuperar su identidad como escogidos de Hashem. Y tenía que comenzar la preparación para poder conquistar la tierra prometida. Pareciera fácil decir 2 años, pero la realidad es que fueron 2 años difíciles, donde muchos perdieron la vida por causa del becerro de oro. Ahora, la palabra Bamidbar proviene de la palabra Medabar y de la palabra Bar. Medabar se traduce como hablar y la palabra Bar se traduce como hijo. Por lo que a la luz de la Torah podemos ver que el Eterno le está hablando a su hijo en el desierto. Baruch Hashem. El desierto es donde el Eterno comienza a hablar, ¿sí? con su hijo, donde comienza a recuperar, ahí es donde tú comienzas a recuperar tu verdadera identidad, tu objetivo, donde conoces su palabra, donde después de que habías estado esclavizado en patrones de conducta no gratos para tu vida, pero ahora eres libre. ¿Sí? El desierto es una prueba, es un lugar de preparación. El pueblo de Israel tardó 2 años en construir el Mizcán, el lugar donde la presencia divina habitaría en medio de ellos. ¿Cuánto tiempo, ¿sí? llevamos en el desierto? ¿O cuánto tiempo llevas en el desierto? ¿Ya recuperaste esa identidad? ¿Has construido ese templo para la Shekinah, para la presencia divina? En este shur debemos de entender el mensaje que nos está enviando el Eterno, por el cual la presencia divina puede acercarse a cada uno de nosotros. Hoy en día el mundo se encuentra cubierto de maldad. A donde quiera que tú vayas es una lucha constante para las personas temerosas del Eterno. A donde tú voltees encontrarás mentira, encontrarás robo, encontrarás violencia, encontrarás muerte, encontrarás inmoralidad, etcétera, etcétera, etcétera. Perdón. Ahora, las escuelas dejaron de ser un lugar donde los padres podrían estar seguros que sus hijos se prepararían con una formación educativa para un futuro mejor. Pero la realidad es que hoy en día es un lugar donde los hijos están más expuestos a cometer más actos no gratos ante los ojos del Eterno y a los ojos de los demás, sin importar el qué dirán, porque para ellos es muy normal. Es necesario poner un alto. Necesitamos hablar fuerte, porque realmente con palabras suaves no podemos, ¿sí? No todo se va a solucionar con palabras suaves. Necesitamos poner mano fuerte, necesitamos corregir. El Eterno en ocasiones nos corrigió, nos habló fuerte. Hebreos 12:6 dice, porque el Eterno al que ama disciplina y azota a todo el que recibe como hijo. Si somos hijos de Hashem, Él nos va a azotar. Él nos va a meter en un desierto, nos va a pasar por la prueba y está haciendo las cosas incorrectas. Tenemos que hacer las cosas correctas. Tenemos que caminar y voltear y ir por el camino correcto. Proverbios 3:12 nos dice, porque Hashem al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Cuántos de nosotros amamos a nuestros hijos? ¿Cuántos de nosotros les permitimos hacer cosas incorrectas? ¿O cuántos nosotros no les permitimos hacer esas cosas incorrectas? Es triste la verdad ver líderes que sus hijos se presentan en los lugares. Van vestidas hoy en Shabbat, están vestidos recatadamente, la mujer vestido largo, los hombres manga larga, corbata. Van vestidos recatadamente.
Hoy puedes ver que son espirituales, pero la realidad es que esos mismos hijos, después de que están fuera de la congregación, en sus redes sociales suben infinidad de cosas que no tienen nada que ver con su recato espiritual. ¿Qué estamos formando? ¿Sí? ¿Hasta dónde se les está permitiendo? Quizá hay hijos que son mayores de edad y que ya hacen lo que ellos quieran. No, no pueden hacer lo que ellos quieran. Tienes la obligación de decirle, sabes que está haciendo lo incorrecto. Así como se lo dices a un miembro que está en tu congregación también. Así tienes que decírselo a tus hijos. Si realmente lo amas, ¿sí? Vas a corregirlo. Si no lo amas, pues síguelo dejando hacer lo que él quiera. Proverbios 13:24. El que no corrige a su hijo, no lo ama. El que lo ama, lo corrige. Ahí está la palabra. ¿Sí? Ahí está realmente lo que tenemos que hacer. Ahora, el propósito de la disciplina, ¿cuál es? Es para el bien del hijo, para que aprenda y crezca en obediencia y sabiduría. Es para que el hijo se convierta en una persona con principios y valores conforme a la voluntad de Hashem y conforme a la Torah. La disciplina del Eterno puede manifestarse de diferentes maneras. Se puede aconsejar y se puede exhortar. ¿Sí? ¿Qué es aconsejar? Recomendar, sugerir a alguien lo que es mejor para él o para una situación. Cuando tú exhortas significa incitar a alguien a hacer algo, animarlo, instarlo con palabras o argumentos, ¿sí? De que está haciendo lo incorrecto o que está haciendo lo correcto. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo realmente? Aconsejar, estamos dándonos cuenta que tenemos que dar un consejo, mientras que exhortar es incitar a la acción, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo definimos? ¿Decir a alguien que algo es bueno o beneficioso para él o para una situación? ¿Qué es lo que realmente tenemos que hacer? Sabemos que Hashem puede usar a otros para guiarnos a través del estudio de la Torah, pero la responsabilidad es de nosotros como padres, no de los abuelos, no de los tíos, no de alguna persona más. No es posible que personas que son temerosas de Hashem sigamos sin saber qué es lo que nuestros hijos están haciendo. Porque podemos ver que quizás están con nosotros en la congregación, que se visten bien, como les comenté. Pero realmente, ¿qué están haciendo fuera de? ¿Qué están haciendo en su habitación cuando cierran la puerta? ¿Qué están haciendo cuando están en la escuela? ¿Qué están haciendo cuando se van con los amigos? ¿Qué están haciendo en las redes sociales? ¿Hasta dónde estamos permitiendo? ¿Hasta dónde nosotros podemos observar a nuestros hijos? ¿O hasta dónde te permiten que los observes? Castigo y corrección, ¿sí? En algunos casos, la disciplina puede incluir consecuencias por nuestras acciones. Hashem corrige a los que ama, como un padre corrige a su hijo. Y todo es para su propio bien, para que pueda crecer en la fe y la sabiduría de la Torah. La disciplina es una expresión de amor y preocupación. Y los que la reciben con humildad son bendecidos. Y el que no la recibe con humildad no va a ser bendecido. Cuando realmente recuperamos nuestra identidad como hijos del Eterno, como le pasó al pueblo de Israel en el Sinaí cuando recupera en el desierto, estamos seguros de dónde nos encontramos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra finalidad? Hashem no desea que tengamos miedo y que si hacemos lo incorrecto nos va a reprender. A Él no le interesa lo que realmente estás absorbiendo, lo que estás recibiendo. A Él le interesa realmente lo que tú recibes por parte de Él. ¿Sí? No lo que te da el mundo, sino lo que recibes por parte de Él. Y la realidad es que solo existen dos tipos de personas. Las que realmente están dispuestas a pasar el desierto para moldear su vida, para ser mejores, y aquellas que no están dispuestas a pasar por el desierto. Aquellas que no quieren luchar, que en el primer momento de la prueba se retiran. ¿Sí?
Pero quiero comentarles algo. Aquellos que no están dispuestos a cambiar su vieja naturaleza de vivir, tampoco tienen derecho de entrar a la tierra prometida, a recibir esas bendiciones de las cuales son acreedores aquellos que realmente hacen la voluntad de Hashem. Mateo 7:21 nos cita: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Realmente nosotros hacemos la voluntad? ¿O decimos Señor, Señor, en tu nombre eché demonios, en tu nombre hice esto, en tu nombre aquello? Pero ¿qué nos dirá? Alejaos de mí, no te conozco, violador de la ley. Entonces tenemos que ser mejor día con día, ¿sí? No basta con simplemente declarar a Yeshua como tu Señor y Salvador. La verdadera entrada al reino de los cielos requiere la obediencia, requiere la voluntad de Hashem. Es de suma importancia hacer lo correcto, obedecer sus preceptos, sus enseñanzas y el propósito para una mejor vida personal. Mateo 12:49 al 50 dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Esto comentó Yeshua. También comentó en Primera de Juan: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. Es voluntad de uno hacer las cosas correctas. Hebreos 10: tengan paciencia y hagan la voluntad del Eterno para que reciban lo prometido. Romanos 12: no os conforméis en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Eterno, agradable y perfecta. Filipenses 2: porque Hashem es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Tenemos que nosotros querer hacer las cosas correctas. Primera de Tesalonicenses 4 nos dice: la voluntad del Eterno es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. Esa es la voluntad del Eterno. En nuestro Shur aprendemos que el pueblo de Israel se encontraba en el tiempo indicado para ser preparado. Y es cuando Hashem le dice a Moshe: los vas a separar por medio de un censo. Los contarás y después de contarlos, los capacitarás y pondrás un líder sobre de ellos y los ubicarás alrededor del tabernáculo. Ninguno tendrá una puerta frente a la carpa de la otra, para evitar mirar lo que el otro posee o lo que el otro está haciendo, y querer hacer o tener lo mismo que el otro. ¿Recuerdan cuando Balaam quería maldecir al pueblo de Israel? Cuando se encontraba en el desierto, y menciona: oh Israel, cuán hermosas son tus tiendas. Cuando se sube y observa todo el campamento, ¿sí? Es porque realmente ninguna tienda, ninguna carpa del pueblo de Israel tenía su puerta hacia la otra, o una ventana frente a la carpa de la otra, para evitar mirar lo que el otro poseía o el otro estaba haciendo. Es por eso que él podía ver cómo se encontraban sus tiendas en una forma que nadie podía ver lo que el otro tenía, ¿sí? O hacía en su intimidad. Un pueblo con santidad, sin codicia, sin inmoralidad, sin murmuración, sin chisme, sin robo, sin mentira. Ahora el pasuk 51 de nuestro primer capítulo en este shur nos dice: y acamparán los hijos de Israel, cada hombre en su campamento, y cada hombre bajo su blasón. Blasón es estandarte, es bandera. Y nos dice: según su hueste. Cada tribu tenía su propio estandarte, con una insignia representativa de sus características, y se nos enseña que cada color de estandarte era similar al color
de las piedras que correspondían a su nombre en el pectoral que llevaba puesto el sacerdote. Más aparte, cada grupo de 3 tribus portaba un estandarte en común. Si eran 12 tribus, había 4 estandartes también. Cada estandarte contaba con 3 letras cuya combinación de letras pues, se podía deletrear o leer el nombre de los patriarcas. El primer estandarte era Aleph Yud Yud. El segundo Bet Sadik Ayin. El tercero era Resh Yet Kuf. Y el cuarto era Mem Kof Bet. Y si los acomodamos en línea, podemos ver que dice el primero, ¿sí? Abraham. El segundo, Isaac. Y el tercero, Jacob. Es por eso que estaban representando realmente a los patriarcas. Las primeras cada letra de ese estandarte lo que decía. Ahora, la palabra hebrea para estandarte o bandera es de Galín. Y se escribe con las letras Dalet, Gimel, Lamed, Yud, Men. Y tiene un valor de 87. Y en su valor reducido es 15 y 6. Mismo valor de la palabra Hetziba. Mi deleite en ella. Lejem, pan y malach sal. Por lo que interpretamos que al tener los estandartes en unidad, el Eterno podía decir, de su pueblo me deleito en ellos como un pan con sal. Así como nos deleitamos todos los Shabbat al comer ese pan con sal. De este ejemplo es donde hoy en día los países del mundo, ¿sí?, tomaron parte para poder tener cada uno su bandera, su de Galín. Pero la diferencia es que los de Galín del pueblo de hebreo, del pueblo de Israel, fueron elaborados bajo la inspiración divina y no bajo la inspiración del hombre. El pueblo de Israel tardó aproximadamente 2 años para tener un estandarte de gloria. El Midrash nos dice que los de Galín, que cada tribu portaba, contaban con un profundo significado espiritual y que los diseños fueron entregados en Matán Torah, el día de la entrega de la Torah. Estamos próximos a Matán Torah. Estamos próximos a la fiesta de Shavuot. Estos fueron diseñados conforme al corazón de las personas que contaba cada tribu. Cuando se reunieron en el monte Sinaí y servían para plantarse y elevarlo alrededor del tabernáculo. La pregunta, ¿sabemos cuál es nuestro estandarte de gloria de cada uno de nosotros? ¿Tenemos ese estandarte que nos identifica como miembros del pueblo de Israel? ¿Podemos ponerlo al lado del trono de gloria y levantar nuestro degalín, nuestra bandera, nuestro estandarte? ¿O aún no contamos con él? ¿Cuánto tiempo más debemos tardar para poder portarlo? Para que la presencia divina pueda estar, ¿sí?, en cada uno de nosotros. ¿Ya descifraste tus colores? ¿Tu emblema? ¿Tu misión? Israel tardó 2 años en el desierto. ¿Qué nos quiere decir? Que para poder obtener ese estandarte de gloria necesitamos pasar por un desierto. Es necesario pasar por la prueba, por la aflicción, por la atracción, por la traición, el engaño, la burla e incluso la muerte. Mateo 5 nos habla de las bienaventuranzas y sus recompensas, las cuales al final de ellas en el Pasuk 12 nos cita: gozosos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y sé que varios de ustedes se les ha entregado un galardón. A varios de ustedes se les ha dado un galardón por inspiración divina. Y me refiero a las que pertenecen al ministerio de Odres. Cada una de ustedes, por revelación divina, han obtenido un color, un emblema y una misión. Mi pregunta es,
porque aún no han plasmado físicamente ese estandarte, ese de Galín, para poder levantarlo y ponerlo frente a la presencia de Akadosh Baruj Hu. ¿Qué es lo que les ha impedido hacer la voluntad del Eterno? ¿Dónde está ese color rojo de Sara, que representa la Teshuvá, la corona y el cetro? ¿No he escuchado ese sonido del shofar, del color verde de Sevilla, con esa canasta de frutas, o los regalos de Hashem, el azul de Débora, con la justicia en sus manos y las balanzas justas? ¿Dónde está? O el púrpura de Jetziba, con la corona real para levantar la Torá, y con las sandalias de la humildad y el servicio para Akadosh Baruj Hu. ¿Realmente dónde está ese estandarte? Lo que nos debe de importar, no lo hacemos. Cuando han sido elegidos o elegidas como guerreros o guerreras, no por el hombre, sino por Adonai Sebaot, como unas personas que no deben de tener absolutamente temor a nada, que estén dispuestas para la batalla, sin importar el lugar donde se encuentren o a donde tengan que ir. Estamos próximos a la festividad de Shavuot, a festejar Matán Torah, la entrega de la Torah. ¿Cómo vamos, cómo vemos o cómo llevamos la cuenta del Omer hasta hoy? ¿La llevamos correctamente o no la llevamos correctamente? Debemos pedir perdón al Eterno por no estar haciendo lo correcto, por dejar de hacer lo que Él nos está ordenando y hacer lo que no nos ha ordenado. No podemos ser espectadores únicamente y esperar que los demás hagan nuestro trabajo. ¿Ya pasaste un desierto? Quizá pasaste 2, otros hasta 3, y algunos aún siguen en él. ¿Cuánto tiempo más necesitamos para llegar a la tierra prometida? ¿Cuánto tiempo más necesitas salir de donde te encuentras esclavizado, oprimido, para poder llegar a la tierra prometida y tener tu identidad? Y la tierra prometida no es solo, se trata de un lugar físico, se trata de lo que tú realmente quieres poseer. Quizá quieras una casa, una familia, un esposo, una esposa, un trabajo, una profesión. Quizá quieras salud, estabilidad. No sé, pero Hashem sí lo sabe. ¿Qué es lo que tú quieres? Debemos portar ese estandarte de gloria, porque ese estandarte es el que te va a ayudar a cruzar el río Jordán, para que puedas llegar a lo que Hashem te ha prometido. Dejamos de escuchar solo palabras bonitas y dejar de dar falsas esperanzas. Hablemos con la verdad, hablemos con Emé. Es duro, pero debemos tener la sabiduría para decir todo esto. No basta con decir Baruch Hashem. La travesía en el desierto no solo te da identidad, sino te forma como una persona, como una nación que no le tiene miedo a nada, que conquista, que sabe que no va a perder, sino que va a triunfar, porque lleva consigo un degalín, un estandarte de gloria. El temeroso de Hashem lleva el estandarte de gloria en alto. Quiero decirte que mientras el pueblo se iba contando en el desierto, el Eterno les iba revelando a cada uno su tribu, su emblema, su color, su misión y cada detalle que tendría que llevar. Hoy el Eterno te está contando como uno más de su tribu, como uno más de la tribu perdida de la casa de Israel. Y creo que ya te ha revelado cuál es el color que tienes que portar, lo que tu estandarte tiene que llevar. Es tiempo de que lo levantes y lo coloques frente a ti y ante la presencia de Akadosh Baruj Hu. Ese estandarte que formaste en el desarrollar tu carácter, en moldear tu forma de ser. Ese estandarte que tú has desarrollado, ¿sí?, en ese desierto.
cuando ya no tenías la salida, cuando creías que todo era el fin, que era imposible ganar la batalla. Y en ese momento el milagro aparece. ¿Sabes que en el desierto dejas de ser solo espectador y comienzas a colaborar? Porque descubres que lo que Hashem te prometió está más cerca de ti. Cuando entendemos que tenemos que caminar, ¿sí?, ordenados y en unidad, como un solo cuerpo, en ese momento nuestro galardón se levanta y el enemigo tiembla porque ve que su derrota está cerca. El Midrash nos comenta, nos dice que las naciones gentiles que contemplaban al pueblo de Israel, cuando se encontraban con su degalín, con su estandarte en alto, se quedaban anonadados, porque podían reconocer la santidad de la persona que portaba su estandarte al servicio de Hashem. Hoy tú traes tu estandarte en alto. Los demás pueden ver esa santidad en ti. Pueden ver ese temor de Hashem. Te pueden ver como ese guerrero poderoso. El libro de Shira Shirim, que es Cantar de Cantares, 6:10 nos dice: ¿qué nación es esta que luce como el alba, hermosa como la luna, clara como el sol, inspiradora de temor, reverente bajo su estandarte? ¿Así somos? ¿Lucimos realmente con el alba? ¿Deslumbramos como el sol o como en la luna en la noche? ¿Inspiramos ese temor a esos espíritus que se mueven de inmundicia porque llevamos un estandarte y estamos bajo de él? Tu estandarte de gloria es el que te asiste en estos días para permanecer leales a las ordenanzas de Akadosh Baruj Hu y para hacer hoy en día las maravillas que hizo en el pasado. El libro de Mateo en el capítulo 4 nos habla sobre las tentaciones de Yeshua. ¿Y dónde fueron? ¿Dónde fueron estas tentaciones? Al igual que el pueblo de Israel pasó por un desierto, nuestro maestro de justicia también fue al desierto. Se nos enseña que todo aquel que se dice temeroso de Hashem para prepararse y servir al Eterno tiene que pasar por un desierto. El texto nos dice que Yeshua fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu, por el Ruach HaKodesh. ¿Y a dónde? Al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. ¿Por quién? Por el diablo. Porque era necesario que él recibiera su estandarte de gloria. Después de 40 días tuvo hambre y viene la primera tentación. Pero Yeshua le dice: yo no solo vivo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Hashem. Después lo lleva a la santa ciudad y sobre el pináculo del templo, y viene la segunda tentación. Pero Yeshua le contesta nuevamente: escrito está, no tentarás a quien es Señor sobre tu cabeza. ¿Sabes por qué le dice esto? Porque el Satán desconocía realmente quién era Yeshua. Porque los ojos de Satán no podían ver la gloria de Hashem en Yeshua. Después lo lleva a un monte para tentarlo por tercera vez, pero Yeshua le contesta: vete, Satanás. Yeshua sí sabía quién era el tentador. Y le dice: escrito está, el Señor tu Elohim, al Señor tu Elohim adorarás y a Él únicamente servirás. Porque Satanás le dice: si eres el hijo de Elohim, tírate. Él no sabía realmente quién era. Si él hubiera sabido quién realmente era Yeshua, Satanás no lo tienta. Si tú sabes realmente quién eres y el enemigo realmente sabe quién eres, no te va a atacar. Pero más sin embargo te va a pasar lo que le pasó a aquellas dos personas que dijeron: te reprendo en el nombre de Yeshua al que predica Pablo. ¿Y qué le dijeron los demonios? A Pablo y a Yeshua lo conozco.
pero a ti no. Tengamos cuidado. 3 tentaciones. Sabemos que después de esto Yeshua empieza su ministerio y es sentenciado a muerte por el perdón de los pecados de toda la humanidad. Pero es ahí donde 3 emblemas marcaron la vida de la humanidad. Los emblemas que se levantan en ese estandarte para ponerse frente al Eterno y tener el acceso al trono de gloria. El madero, los clavos, la corona de espinas. Ese emblema que se levanta, y a pesar de que han pasado más de 2000 años, ese estandarte de gloria sigue transformando la vida de muchas personas. Zacarías 12 nos dice: verteré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica. Mirarán hacia mí, preguntando por aquel que traspasaron las naciones. Se lamentarán por él como se lamentan por la muerte de un hijo único, y se amargarán por él como se siente amargura por la muerte de un primogénito. Cuando nuestro Mashiach venga y nos dé la bendición y levante sus manos a la altura de su rostro, vamos a poder ver sus ojos a través de los orificios de sus manos y la marca de la corona de espinas que se le puso en su cabeza como de rey de reyes. En ese momento nos daremos cuenta del gran estandarte de gloria que vivió en medio de nosotros. No sé cuánto tiempo llevas tú en el desierto, pero lo que sí sé es que ya es tiempo de que te levantes. Es tiempo de que coloques ese estandarte de gloria que el Eterno te ha dado y has formado en ti, en cada situación que te pasó, en cada cosa que te marcó en el pasado. Eso es lo que te dará la insignia y el emblema que llevará tu degalim, tu estandarte, ¿sí?, que te va a identificar como el gran guerrero que no se dejó vencer en el desierto. No podemos vencernos en la primera prueba, en la primera tentación. ¿Cuántos no vienen a los pies de Mashiach? ¿Cuántos no vienen a celebrar Shabbat? ¿Cuántos nos vienen a querer celebrar las fiestas? Pero en la primera prueba de santidad deciden darse la vuelta y regresar a donde estaban. Y la Torah nos dice: más vale que no hayas conocido del Shabbat, porque ya tienes conocimiento de algo, y si lo estás transgrediendo, igual forma será el castigo. A veces es mejor no conocer, pero entre más conoces, más se te va a demandar. Hoy el Eterno nos está demandando a que caminemos correctamente, a que levantemos nuestro galardón, a que levantemos nuestro estandarte. ¿Dónde está tu estandarte? ¿Dónde están esas insignias con las cuales hoy caminas? ¿Realmente tienes esa corona? ¿Realmente tienes esas sandalias? ¿Realmente portas ese color de gloria? ¿Realmente tienes la autoridad que tenían los apóstoles en aquel entonces? ¿O nada más lo tenemos figuradamente? De nada sirve tener un estandarte y guardarlo en una caja de cristal. Tienes que portarlo. Tienes que llevarlo contigo a donde quiera que tú vayas. Porque es el estandarte quien te va a identificar como un hijo de Hashem, como un guerrero de Adonai, como aquel que se para frente al enemigo para derrotarlo, para no perder, sino salir con la victoria. Tienes que poner ese estandarte frente a ti, levantarlo en alto y decir: Baruch Hashem, le sirvo al Eterno, y hoy, Satanás, no vas a hacer de mí un día en el cual pierda esa bendición y esos frutos que el Eterno me ha dado. Me paro firme ante ti y levanto mi estandarte de gloria y te digo: hoy por hoy estás vencido.
Hoy por hoy en mi vida no hay más impureza, hay santidad, hay gloria y servicio al Eterno. ¿Por qué? Porque sirvo con dignidad, porque puedo caminar con la frente en alto, porque puedo decir, Hashem es quien reina en mi vida y no reinas tú. Baruch Hashem. Que el Eterno nos haya hablado a nuestra Neshama para poder servir dignamente como hombres y mujeres blindados de fe, y que el estandarte de gloria lo portemos con honor y con dignidad. Yebereje Adonai benisbereja, Yare Adonai panabeleja bijuneja, Isa Adonai panabeleja, Asen leja, Shalom. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que el Eterno levante su rostro a ustedes y les dé su paz.